Hola de nuevo amigos, en este vídeo vamos a hablar sobre la pila de combustible y su combustible el hidrógeno, el salvamento energético del siglo XXII. Una pila de combustible es una batería inversa, es decir, produce electricidad a cambio de una reacción de oxidación que produce agua en un constante intercambio de reactivos, por lo que a una pila de combustible hay que alimentarla con un combustible externo. Además, en una batería los electrodos reaccionan según el estado de la batería en cuanto a su carga y descarga, mientras que en una pila de combustible son catalíticos, es decir, permiten aumentar la reacción química de oxidación mientras mayor sea el combustible proporcionado por el alimentador. El proceso electroquímico es de alta eficiencia y bajo impacto ambiental. Además, como la energía obtenida no depende de ningún proceso térmico o mecánico, el rendimiento energético de la máquina no está limitado por el ciclo Carnot. Además, como el proceso energético no quema el combustible, las emisiones contaminantes son mínimas. Hay que aclarar en este punto que una batería eléctrica es un dispositivo de almacenamiento de energía, cuyo combustible está en el interior y produce energía hasta que se consume, mientras que una pila de combustible generará energía eléctrica mientras exista un aporte de combustible desde el exterior. El funcionamiento de la pila de combustible es similar al de una batería. Se obtiene electricidad a partir de sustancias que reaccionan químicamente entre sí. Los electrodos de la pila de combustible actúan también como catalizadores de las reacciones químicas de oxidación y reducción. El funcionamiento básico se toma como ejemplo de una de las más comunes, la denominada PEM, o membrana de intercambio protónico, por sus siglas en inglés. El esquema básico de la celda unitaria de una pila PEM se muestra en la imagen del vídeo. Consta de dos electrodos, el ánodo, donde se oxida el combustible, y el cátodo, donde el oxidante o carburante se reduce. El electrolito actúa simultáneamente como aislante eléctrico, conductor protónico y separador de las reacciones que tienen lugar en el cátodo respecto a las que tienen lugar en el ánodo. Los electrones viajan desde el ánodo hasta el cátodo a través de un circuito externo, generando una corriente eléctrica, mientras que los protones lo hacen a través del electrolito. En el cátodo, los electrones, protones y carburante se reducen, dando lugar a los productos. La reacción es exotérmica y aunque es espontánea, suele ser muy lenta como para ser operativa sin la presencia de catalizadores. De hecho, lo más común es que los propios electrodos se utilicen como catalizadores. En este tipo de pilas se suele utilizar hidrógeno como agente reductor y oxígeno como oxidante. En cuanto a la diferencia de potencial generada por una sola unidad, la tensión es inferior a 1 voltio, por lo que hay que conectar en serie varias unidades para poder obtener tensiones adecuadas para las aplicaciones más comunes. Por lo tanto, en la práctica se utilizan sistemas de pilas de combustible. El hidrógeno es un elemento químico de número atómico 1 y que se presenta en la naturaleza en forma de gas diatómico y formando parte de otros compuestos. Es el elemento químico más abundante en el universo y en la Tierra, y es el combustible principal de las estrellas, por lo cual presenta en su interior una asombrosa energía que en un futuro se aprovechará. El hidrógeno se puede utilizar como combustible en motores diésel, reduciendo así la emisión de dióxido de carbono y nitrógeno a la atmósfera. El gas hidrógeno es altamente inflamable y se quema en concentraciones de 4% o más de hidrógeno en el aire. La entalpía de combustión de hidrógeno es de menos 286 kJ por mol. Se quema de acuerdo con la siguiente ecuación balanceada. Cuando se mezcla con oxígeno en una variedad de proporciones, el hidrógeno explota por ignición. El hidrógeno se quema violentamente en el aire. Se produce la ignición automática a una temperatura de 560 grados centígrados. Llamas de hidrógeno-oxígeno puros se queman en la gama de color ultravioleta y son casi invisibles a simple vista, como lo demuestra la debilidad de la llama de las turbinas principales del transbordador espacial, que a diferencia de las llamas fácilmente visibles del cohete acelerador del sólido. Así que se necesita un detector de llama para detectar si una fuga de hidrógeno está ardiendo. Por ejemplo, la explosión del dirigible Hindenburg fue un caso
de inflamación de combustible de hidrógeno, aunque la causa fue muy debatida, pero los materiales combustibles en la cubierta de la aeronave fueron los responsables del color de las llamas. Otra característica de los fuegos de hidrógeno es que las llamas tienden a ascender rápidamente con el gas en el aire, como ilustraron las llamas del Hindenburg, causando menos daños que los fuegos de hidrocarburos. De ahí las 2/3 partes de los pasajeros del Hindenburg sobrevivieron al incendio y muchas de las muertes que se produjeron fueron por caídas o fuego de combustible diésel que llevaba el propio dirigible. A diferencia de los hidrocarburos, la combustión de hidrógeno no genera óxidos de carbono, sino que simplemente genera agua en forma de vapor, lo que se considera un combustible amigable en el medio ambiente que ayuda a mitigar el calentamiento global. El gas hidrógeno se puede obtener en laboratorios mediante la reacción de ácidos con metales como el zinc o el aluminio, pero también se puede obtener mediante la electrólisis del agua, la cual consiste en introducir en un recipiente con agua un par de catalizadores y conectarlos a la corriente eléctrica. El borne conectado a la tensión positiva actuará como ánodo y atraerá al hidrógeno, mientras que el borne conectado al negativo actuará como cátodo y atraerá el oxígeno, el cual podría oxidar dicho terminal. Obviamente hay que introducir un elemento para extraer el hidrógeno de dicho recipiente, pero el proceso más económico y que genera mayor hidrógeno lo obtenemos de manera industrial a partir de los hidrocarburos mediante la técnica de reformación catalítica del gas natural o también la oxidación de los hidrocarburos. Sin embargo, como la obtención de hidrógeno de manera industrial genera efectos contaminantes y productos de la combustión del carbono, nitrógeno y oxígeno, la manera de obtenerlo es síntoma de una mala gestión de recursos energéticos, ya que todo lo que ganamos al usar hidrógeno como combustible lo perdemos al destilarlo. Además del factor de que los combustibles fósiles se están acabando, por lo que tendremos que mejorar la forma de obtener hidrógeno mediante otros procesos físicos y químicos más rentables y saludables para la atmósfera.